Bueno amigos, los saludo nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Charlas para la Regeneración Argentina. Hoy tratamos un tema tan importante cual es el tema de la educación en nuestro ámbito, y para ponernos en tema quiero de alguna manera caracterizar cómo vemos esta situación. La característica básica que atraviesa nuestro sistema educativo es la pérdida de autonomía de la familia con respecto a decisiones importantísimas en la educación de nuestros hijos. El desapoderamiento generalizado de la familia es la contrapartida necesaria de la autoridad omnipresente ejercida por la burocracia estatal, que decide todo lo relevante en el mundo de la educación pública y casi todo lo relevante en el mundo de la educación privada. Decisiones respecto de dónde estudiar, bajo qué modalidades, con qué elenco docentes, qué contenidos impartir, cuánto tiempo efectivo debe destinarse al año escolar, cómo se distribuye por contenidos, son dominio exclusivo de funcionarios que gozan de una autonomía absoluta, operando en un sistema donde la opacidad informativa es sacralizada hasta el ridículo de pretender que informar es igual a estigmatizar, y el desprecio por los intereses y preferencias de las familias evidenciado es propio de regímenes autoritarios. Esta pérdida de nuestra legítima soberanía en la determinación de la educación de nuestros hijos está fundamentada en la supuesta necesidad de delegar esta tarea en estructuras burocráticas, gremiales, políticas, especializadas en gestión educativa, por ser estas supuestamente idóneas. Tristemente, los resultados exhibidos no justifican ni los recursos otorgados ni la autoridad asumida por la corporación educativa a expensas de la familia. Prueba además de esto es el hecho que llevamos 7 meses sin clases y que desde el punto de vista de todos los que nos gobiernan, la función docente no es una actividad esencial. Para abordar este tema tan urgente como importante al menos para nosotros, contamos con la presencia de un auténtico iconoclasta, de alguien que ha ido contra la corriente en forma sostenida. Se trata del doctor Edgardo Zablocki, a quien damos la bienvenida. Es Edgardo un hombre de formación, una fuerte formación académica, PhD en Economía por la Universidad de Chicago, rector de la Universidad del SEMA, miembro de la Academia Nacional de Educación, y un hombre que ha asumido la tarea, bastante solitaria por cierto, de cuestionar el pensamiento de la corporación educativa. Edgardo se caracteriza por pedir cosas extravagantes. Edgardo quiere que le den información sobre resultados obtenidos y pretende una modesta libertad para actuar sobre la base de esa información. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Edgardo. Te damos la bienvenida formalmente a esta nueva charla para la Regeneración Argentina, patrocinada por la Fundación Atlas. Nos gustaría... Gracias a vos, José. Un placer. Muchas gracias. Nos gustaría empezar escuchando cuál es tu visión acerca del estado actual, digamos, del sistema educativo argentino. Ok. A ver, pregunta amplia. Olvidémonos de la pandemia un rato, ¿no? O sea, olvidémonos de la cuarentena, vamos a marzo, a fin de febrero, y veamos cuál era el estado de la educación en ese entonces, cuando todavía se suponía que iban a empezar las clases, cuando era un año normal y no este episodio que estamos viviendo. En ese entonces, si me hacías esta pregunta, te diría que el estado era, plagiándolo a Guillermo Jaime Echeverry, una tragedia, ¿no? Era un horror. Cualquier resultado de cualquier examen, ya sea las pruebas de aprender, PISA, lo que quieras, te mostraba que el nivel de excelencia que está en la fantasía, en el imaginario de muchos, es exactamente eso, una fantasía. Muchos chicos terminaban en colegios secundarios, si es que lo terminaban, sin saber lo que leían, pudiendo leer, pero sin comprender lo que leían, que una cantidad inmensa de jóvenes ingresa a la universidad por lo solo hecho, de tener 18 años, que haber terminado el colegio secundario y nunca se gradúan,
una cantidad de jóvenes que salen del secundario y lo terminan, no estudian ni trabajan, la deserción es alta, el escenario era muy, muy malo, y esto 7 meses atrás. Si me preguntas hoy, cuando el tema no existe, porque si le preguntas, Fernando, te repito un poco, a cualquiera que está hoy en la calle, 10 temas que le preocupen, con suerte la educación va a ser el 10º, el 9º, salvo para un papá que tiene sus chicos y lo está viviendo a diario. Hay otros muchos temas que nos preocupan más. Para empezar, el informe cotidiano de muertos y contagios, que nos bombardean con este tipo de información, y se pierde un poco la noción de que se está generando una generación de jóvenes, de chicos, con un futuro incierto. Hay un riesgo de vida cierto para chicos que no están, muchos están dejando de estudiar. La deserción en el colegio secundario hoy por hoy se percibe que es muy fuerte, lo admite el gobierno, por la situación económica que vivimos. Muchos que se supone tienen conectividad, no es cierto, o sea, tienen conectividad en sus casas, pero hay un papá o mamá, y pongamos 2 chicos, y hay una computadora con suerte, o 2, hay mucha fantasía. Se ha perdido el año de la misma forma que se perdió el año en la provincia de Santa Cruz años atrás, cuando hubo más de 100 días de paro docente, o cuando empezamos a sumar, y un chico que se graduó en el 2018 en la provincia de Buenos Aires perdió un año de clase en un colegio público por paros docentes, si sumamos los 6 años de escolaridad. Es sumamente interesante que lo traigas a colación, porque recientemente el señor Baradel hizo una suerte de revalorización, digamos, de las clases presenciales, poniendo justamente, señalando la clase de problemas que tiene confiar, digamos, en esta conectividad asumida pero no verificada en la práctica. Y uno lo lee y siente un cierto escosor, digamos, al recordar que gracias a la acción de Baradel se perdieron 178 días de clase, o sea, un año completo, digamos, desde que él está a cargo del gremio docente en la provincia de Buenos Aires. Sí, te pido por un momento que te transformes en una suerte de visitante extranjero. Vos conocés nada de la Argentina, te han convocado a que vengas y hagas una evaluación del sistema educativo local. Dicen, por favor, doctor Zabludowski, empiece por escribir cuál es la misión real del sistema educativo local en función de las decisiones que se toman, digamos. Dejemos las declamaciones y veamos los hechos. ¿A quién busca satisfacer el sistema educativo argentino? ¿Quién es el verdadero, entre comillas, cliente? ¿Quién es el verdadero stakeholder que está en la mente de los que delinean las principales políticas educativas en Argentina? Yo me sonrío mientras te escucho, porque es tan claro que la palabra cliente aplica. Es más, años atrás encontré, y lo uso en muchas conferencias, una cita, un texto de Steve Jobs, que lo entrevista alguna vez en el Smithsonian en 1995, y él, hablando básicamente de temas de educación, Steve Jobs era un gran defensor justamente de school choice, de la libertad educativa de los padres. Usa la palabra cliente y dice que los padres han dejado de ser los verdaderos clientes del sistema educativo conforme las escuelas se fueron burocratizando y ellos fueron perdiendo cualquier tipo de poder para influenciarlo, y que en ese entonces, estamos hablando de 1995, estamos hablando de Estados Unidos, pero totalmente extrapolado a nuestra realidad. Él decía que al fin y al cabo el sistema educativo en ese entonces en los Estados Unidos pagaba todos los costos de un monopolio, es decir, de un monopolio y ponía la figura del mal. Es muy interesante, la figura del mal en la mente de Steve Jobs, ¿quién era? IBM. Es decir, y usaba la figura de IBM como el sistema de educación pública americana que impedía que cualquier papá pudiese decidir algo, y se quedaba adormecido.
O sea, el papá hoy en la Argentina, muchos papás piensan que el hijo va a un buen colegio, a pesar que la educación, y le preguntas después, ¿y qué tal es la educación en la Argentina? Siendo el hombre de mar que llega, averigua, pregunta un poco, y el mismo hombre, la misma señora va a decir, es un desastre. La educación es un desastre, la educación argentina es un desastre. O sea, el nivel de negación que existe es muy fuerte, básicamente por un mecanismo de autodefensa de muchos papás, para no admitir, y aparte no saben, porque la información, como bien dijiste al comenzar esta charla, se guarda bajo 7 llaves. ¿A quién satisface? ¿Quién es el stakeholder? ¿En función de qué se hacen las políticas educativas? Probablemente en función de la aleatoriedad más absurda, es decir, a la buena de Dios. Es decir, pasa el tiempo y distintas personas toman decisiones absolutamente inconsistentes. Si algo es malo en la educación, es estar inconsistente. Elijamos la peor política educativa, pero sigámosla 10 años, 15 años. De lo contrario, el resultado de ir cambiando todos los años, pongo examen, saco examen, cambio planes de estudio, termina siendo la nada absoluta. ¿A quién satisface? Hoy por hoy, claramente, los sindicatos docentes tienen un rol muy importante en cuanto a... no la definición de política educativa, porque ese no es el punto, sino el cómo. Sin ir más lejos, la vuelta a clase. El sindicato docente se opone de la vuelta a clase con argumentos que, como siempre, algo de razón tienen, mucho de razón no tienen. Y entonces cuando se mezcla chicha y limonada sale cualquier cosa. Sí, ¿qué grados de libertad tiene hoy la oferta educativa para responder a las múltiples demandas, tanto de contenidos como de métodos, digamos, que debe satisfacer si pretende liderar la generación de capital humano? ¿Hasta dónde es posible en el marco regulatorio actual que una entidad educativa dé una respuesta novedosa a las demandas de la comunidad, digamos, que le ha confiado a sus hijos? Mirá, la pregunta es bien simple en este caso. No hay ninguna libertad educativa, no existe ningún tipo de posibilidad de hacer lo que describís. Es más, ayer saqué una nota en El Economista, que el título terminó siendo frente al COVID, frente al coronavirus, cada familia es distinta. Este es un hecho puntual en cuanto a libertad educativa, frente al hecho que hay muchas familias que desean que sus hijos vuelvan al colegio presencial, pero muchas que no, pues tienen miedo y con razón, y otras quieren que sí vayan y con razón. O sea, cada familia es diferente y hay que respetar a todas. Esa es libertad educativa. Bueno, esa no existe. Sencillamente no existe el hecho que si vos no querés que tu hijo, no sé, vaya al colegio, de alguna forma te depositen en una cuenta de ahorro para la educación una parte, aunque no sea el 100% de lo que gasta el Estado, que es mucho, en la educación de este chico en este distrito, y el padre puede decidir, bueno, qué hace con esa plata para educar al hijo, ya sea en un colegio privado, en su casa, con hoy estos burbujas, llamémosle así la traducción literal, muchas familias lo están haciendo, aun cuando es hasta ilegal. O sea, a nivel de jardín de infantes hay muchos papás que se juntan 3, 4 madres, contratan a la maestra jardinera que tenía el hijo. Es obvio que hay esto abre más la brecha, pero es cierto, esto está pasando, porque los papás tienen la obligación de velar por sus hijos. Es lo que hay. Bueno, el Estado debería cumplir un rol de permitir que otros papás también puedan hacerlo. Libertad educativa hoy no existe. Si una institución quiere ser un poquito diferente, tiene que cumplir. Fundamentalmente estoy hablando más colegios primarios, secundarios y aún jardines, no tanto universitarios. Hay un poco más de libertad ahí, es la realidad. Pero en cuanto a escolaridad obligatoria, la libertad educativa es nula. O sea, no existe educación privada, para empezar. Existe educación de gestión pública y gestión privada, pero los planes de estudio son los mismos. Sí, sí. Soy bien duro, pero es lo que es. Uno puede participar un punto más, que me quede para aclararlo para el que está escuchando. Más vale que cada colegio, y hay muchos colegios que logran diferenciarse, pero ¿cómo le hacen? Literalmente tratando de
no voy a decir, como uno mencionaría respecto a impuestos, evadir o eludir, o sea, tratando de jugar en el límite para poder dar un servicio diferenciado cumpliendo los requerimientos. Pero si uno cumple estrictamente las regulaciones que hoy fija el Ministerio para la Educación Obligatoria, los grados de libertad son muy pocos. Absolutamente, ni en términos de método ni en términos de contenido, lo cual me lleva en particular a la cuestión de contenidos a un tema que yo encuentro especialmente espinoso, digamos. La historia argentina reciente y el día a día, digamos, argentino, tiene una cantidad de situaciones altamente conflictivas que no pueden ser ignoradas por el sistema educativo y de hecho no lo son. Dentro de este marco en el cual absolutamente todo está determinado por la burocracia estatal que gestiona, que gobierna la gestión tanto pública como privada, vemos que el sistema educativo se ha transformado en una suerte de correa de transmisión de visiones particulares, ideológicas, específicas acerca de una cantidad de hechos donde los matices son absolutamente importantes. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Coincidís con esta descripción que acabo de hacer? Digamos que es fácil, es imposible no coincidir, es la realidad. O sea, el discurso es único, pero ni siquiera tiene que ver necesariamente con una indicación gubernamental, por así decirlo, del gobierno de turno, sino que también tiene que ver mucho con la formación de quienes, aún en instituciones que tratan de tener una cierta línea equidistante en cuanto a la interpretación de la historia argentina reciente, pero muchas veces los profesores de ciencias sociales en esos colegios, cuando uno mira lo que dan, lo digo como papá, cuando mis hijos a un colegio primario, me acuerdo como hoy, que no es tan reciente, pero cuento la anécdota, es autorreferencial, pero es útil, que es un colegio de la comunidad judía, buen colegio a mi entender. La profesora de historia un día me dijo lo que estaba estudiando y yo no lo podía creer. Roca era un criminal y yo estoy aquí, como le explicaba a mis hijos, básicamente porque Roca sacó en su momento, una ley, un decreto de ley invitando a la inmigración de rusos judíos. Esa es la palabra exacta que se dice el decreto de Roca, y así nace toda la inmigración después investigué un poquito de fin del siglo XIX a la Argentina. Eso, los textos, aún de un colegio donde supuestamente Roca debería tener una estatua, era denominado un genocida. Le tuve que explicar a mis hijos de qué se trataba la palabra genocida y que yo no opinaba lo mismo. Un ejemplo, si lo traemos 100 años para aquí y vemos la realidad, la historia reciente, te aseguro que eso en muchos colegios, en ciencias sociales, en historia. Al margen que hay un discurso oficial, y eso es cierto, me acuerdo de una nota que saqué hace ya varios años, cuando Silioni era el ministro de Educación, quería recordar que el 11 de septiembre, no me acuerdo si 2013 o 2014, el Día del Maestro, hizo una declaración felicitando a los docentes, los maestros, y la declaración fue, y cito textualmente, un buen maestro es un militante que está comprometido con su trabajo. No hay más que hablar. No, bueno. Lo cual nos lleva nuevamente a la cuestión de la pasividad. Todo este sistema está montado sobre la base de la pasividad, digamos, de la familia. Es absolutamente inimaginable, digamos, que un sistema así pueda autorreformarse. Para esto hace falta la actuación, digamos, de un agente externo que pide cambios, digamos, y ese cambio debe provenir, digamos, de las familias.
Vos has escrito extensamente, no solamente, y es un poco el espíritu de estas charlas que llevamos adelante, vos has escrito extensamente acerca de qué hacer, digamos, ya abandonando el traje de marciano y de diagnóstico, digamos, inicial, ahora te pido que te pongas el traje de estadista y nos cuentes, comparta las ideas que has venido haciendo públicas acerca de cómo el sistema puede ser transformado en un sistema que empatice con los clientes que verdaderamente tiene. Eso es la familia, sí. No es un traje de estadista, es sencillamente tratar de proponer distintas ideas, muchas de estas muy simples, no políticamente simples, porque la realidad nada es políticamente simple de ser implementado, pero que son triviales. Te comparto algunas de ellas. Sí, vengo publicándolas hace mucho tiempo, a veces proponiendo que sean 3 ideas, otras 6 políticas, pero no importa el número, importa un poco creo, ilustrar, por así decirlo, un camino, para empezar por algún lado. Y creo que para empezar por algún lado, lo primero, y vos bien lo marcaste, es involucrar a las familias. Y no hay una demanda genuina por parte de las papás, de las familias. Es impensable que un político vaya a tomar en cuenta que la educación haga, en el sentido más genuino de la palabra, bien hablado, pensando como Buchanan y Corontulo, o sea, pensando en un político que, bueno, maximiza su propia utilidad, por así decirlo, y eso está asociado a su rédito electoral. Si las familias no se despiertan y no son jugadores y no exigen, no hay chance de cambiar el sistema. Para empezar, por eso lo que siempre en este tipo de charlas iba a salir del inglés highlight, resalto, es que si no se modifica el artículo 97 de la ley 26 de 206 de Educación Nacional, que básicamente prohíbe la difusión de los resultados de las evaluaciones, sean cual fuese, por colegio. Es decir, usan la palabra famosa estigmatización, que para no estigmatizar maestras o alumnos, los resultados no tienen que ser públicos. Lo cual, obviamente, nadie habla de poner el nombre de nadie, no, es una tontería, pero sí los resultados del colegio. Si un papá no sabe el nivel educativo del colegio donde va sus hijos, el papá no se va a enojar, no va a pedir, o sea, si algo necesita un ministro de Educación, es que la gente le haga manifestaciones en la Plaza Pizurno, ahí frente al Palacio, en Callao. ¿Por qué? Porque eso le daría poder a un ministro que normalmente tiene 0 poder. Un ministro de Educación, ¿qué hace? No tiene poder. Sencillamente, con la Federación Argentina es un sistema federal en educación, lo único que maneja, estrictamente hablando, el ministerio son las universidades. Educación primaria y secundaria tiene muy poquito rol, más allá de poder sugerir. Esta historia de la paritaria nacional, por ejemplo, es un delirio, no existe. O sea, no tiene un rol el ministro. Pero volviendo al punto, ¿cómo despertarlo? Es necesario reformar la ley. Es necesario que los padres se puedan enterar, es central. Algo muy interesante y algo bueno que nos da esta muy mala experiencia, esta tragedia sanitaria que estamos viviendo, es que los padres se han despertado. La única razón que está volviendo las clases de una manera muy lenta, muy traumática, por así decirlo, son grupos de padres que han generado semejante, a través de las redes, coalición social, por así decirlo, que el gobierno ha tenido que de alguna forma ceder y comenzar a abrir las escuelas, porque claramente no era el plan. O sea, por primera vez los padres han tenido un rol y ahí se ven los resultados. Ojalá esto siga para adelante. Ahora tenemos el tema del 1 de marzo, o sea, hace falta que vuelva a haber clases. Aquí no hemos terminado todavía la primera ola del COVID. Se está hablando de cuándo va a venir la segunda ola. No hemos terminado la primera ola y sigue sin haber clases. Hay países que nunca, Suecia, por ejemplo, perdió un día de clases desde el COVID. Un día no perdió. Hay países que están cerrando todo hoy por hoy. En Europa está muy dura la mano. Gran Bretaña está cerrando todo. Hay toque de queda, creo que a las 9 de la noche, no está por el estilo, pero los colegios siguen abiertos. O sea,
Lo último que se cierra deberían ser los colegios. Es importante. Bueno, nosotros estuvimos con los colegios cerrados y ahora que se están abriendo, no sé, los restaurantes, los clubes de fútbol, los albergues transitorios, vuelve la educación. A lo que voy ese es el nivel de importancia que tiene para nuestra sociedad la educación. Pero bueno, vuelvo al punto. Si los padres no se involucran, no hay forma de cambiarlo y modificar el artículo 97 es central. Ese es siempre el primer punto que me gusta marcar. Te comparto un par más, si te parece. Sí. Si los chicos hoy van al colegio, no hay garantía de que aprendan algo, aprenden poco, los exámenes muestran que saben poco cuando se gradúan, pero si no van al colegio, que es lo que estamos viviendo hoy, no hay chance alguna que aprendan algo. La historia de los últimos años de Sobrebandera de la provincia de Buenos Aires muestra, vos bien dijiste el número de días que han perdido, y los paros docentes son cosas de todos los días, salvo este año que no los hay, a pesar que los salarios están licuados realmente. Si alguna vez habría una razón para hablar de salarios de esta hora. Por ende, hace rato que venimos proponiendo que la educación debería ser un servicio público esencial. La pregunta es: ¿qué es un servicio público esencial y por qué existe un servicio público esencial? Porque hay un riesgo de vida. La palabra servicio público esencial tiene que haber un riesgo de vida. Si cortamos el agua, hay un riesgo de vida. Si la policía decide autoacuartelarse, hay un riesgo de vida. Si los controladores aéreos, recordando aquella episodio con Ronald Reagan, deciden, bueno, no trabajar, hay un riesgo de vida, chocan los aviones del aire, se para el país. Ok, el argumento es que la educación no genera un riesgo de vida, y eso es falso. ¿Por qué es falso? Para empezar, porque está consagrado en la Constitución. En la Constitución se están explícitamente reconociendo hoy por hoy los tratados internacionales respecto a, bueno, justamente a los derechos del niño. El derecho del niño a educarse en igualdad de oportunidades. Pero más allá de eso, hay un riesgo real de vida porque un muchacho que ha dejado, bueno, hablemos del caso triste, un muchacho, una chica que se graduó en la provincia de Buenos Aires en el 2018 y perdió un año de días de clases con un colegio público durante los 6 años de escolaridad secundaria, comparado a un chico que fue a un colegio privado y no perdió ese año de clase. Hay un riesgo de vida, su vida va a ser distinta, va a ser totalmente distinta sin ese capital humano. Esa es la verdad. Vuelvo al tema del riesgo de vida. ¿Cuántos de los chicos que dejan el secundario hoy, porque y perdona que insisto, no se tienen noción de lo que está pasando? Hay miles de chicos que están dejando el secundario porque el mundo no se acaba en la General Paz. Sencillamente no hay conectividad, tienen que salir a trabajar, hay una crisis económica monumental. Muchos chicos y chicas están dejando el secundario. En el mejor de los mundos, muchos de ellos van a terminar con planes sociales. En el mejor de los mundos. En el peor, van a terminar con la droga en la esquina, con el alcohol o con un arma robando celulares. Yo sé que lo hago fuerte porque creo que la única manera de comunicar a veces es hablar en español. Pero esa es la realidad. Entonces, es necesario declarar a la educación un servicio público. Hay países que lo tienen, en el caso de Ecuador. Hay casos de estados americanos que lo tienen, como Texas. Hay casos de el gobierno alemán en su momento, no el gobierno, el Poder Judicial falló contra el sindicato de maestros en cuanto al derecho a la igualdad. Justamente cuando estuve de casualidad en Alemania, en un viaje de estudio invitado por la Fundación Naumann. Pero entonces, claramente la segunda de las propuestas es que se debería declarar a la educación un servicio público esencial. Es decir, hoy por hoy nadie podría negarse, salvo que hubiese un riesgo real, porque hay muchas personas que son grupos de riesgo por muchas razones y por supuesto nadie dice eso. El sindicato no podría decir que no haya clases hasta que haya vacuna, porque la realidad es que la expectativa de vacuna ojalá llegue mañana, pero mientras tanto los chicos no van al colegio, y si no van al colegio hoy, pasado mañana no van a estar preparados para competir, no con chicos de La Plata o de Montevideo o de Santiago de Chile, sino con chicos de la India, porque la globalización lleva a eso. Estos chicos ya no viven en su barrio, viven en el mundo, uno lo quiera o no lo quiera. Y por eso esa es la segunda de las propuestas que normalmente me gusta levantar.
asociado a esto, porque existe la posibilidad que nada pase y es razonable porque es muy difícil declarar la educación un servicio público esencial. Entonces hay que darle una oportunidad a los papás que puedan salvar a sus hijos. ¿Con qué defino salvar a sus hijos? Tiene que ver con la realidad hoy. Un papá que hoy quiera que su hijo vaya a una escuela, o que quiera que su hijo estudie en su casa con homeschooling, o que no están de acuerdo con lo que aprende en el colegio, porque hay que hablar también de contenidos, y hay temas como vos mencionaste, de historia económica reciente, hay temas muy fuertes en cuanto a que tanta la ley de educación sexual obligatoria, hay muchos temas muy pesados hoy por hoy. Los papás un papá decide quién es en general para chicos chiquitos, qué come el chico, a qué club va, cuál es su médico, cuáles son sus amiguitos muchas veces. Es una locura que no decida el colegio donde va el chico. Bueno, si vos decidís cuál es el colegio donde van tus hijos, vos pagás 2 veces y bien lo sabés por la educación de tus hijos. Bueno, hay papás que una vía impuestos, otra vía la. De lo contrario, te queda el colegio público del barrio, y en el colegio público del barrio, si tienes suerte, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, y está ubicado en un barrio privilegiado, va a tener buena educación. Si está ubicado en un barrio marginal, la educación va a ser otra. Esa es la realidad, y ni que hablar si no estamos en la provincia de Buenos Aires, sino en la ciudad. Entonces, es bueno hablar de cómo son las cosas. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Dándole a los papás la oportunidad de decidir. No me imagino nadie más interesado en la educación de un hijo que los papás. ¿Cómo? Cuentas de ahorro para la educación. No hablo de vouchers, palabras que son malas palabras, tabú. Esas cosas no se hablan. Pero generemos una cuenta de ahorro para la educación, yo lo llamo simpáticamente Educart, una pequeña tarjeta de crédito que para lo único que sirve es para gastos educativos. Ahí te deposito el 80%, por ejemplo, de lo que costaba educar al chico en el distrito, pues te gastaría mucho menos plata, no más. Y que el papá decida qué hace con la plata, y no la puede usar en cerveza, la tiene que usar en educación del chico, no, obviamente esa plata no vale nada. Y si no la usa va preso. Perdón, yo sé que sonó fuerte, pero tenemos estados, provincias argentinas que en un periodo muy poquitos años atrás, en el gobierno anterior en la provincia de Mendoza, si vos no mandabas a los chicos al colegio, venía la policía y investigaba de qué se trataba. La provincia de Mendoza en el último periodo, de los últimos años, gobierno de... A ver si me sale, yo para el nombre soy malo. De Cornejo. Exacto, de Cornejo. El ministro de Educación fue... Bueno, no me voy a acordar el nombre, no tiene importancia tampoco. Correa. Pero sí tiene importancia. Correa. Exactamente, Correa. Sencillamente lo que hicieron en Mendoza es increíble. Entre otras cosas, intentaron tener 190 días de clase. Fue el único distrito que tuvo 180. Intentó tener 190 empezando en febrero. No pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque los padres se opusieron. Sencillamente porque tenían tickets de vacaciones. Así como me lo explicaba él, Correa. Una locura. Pero a lo que voy es que se puede hacer. O sea, sencillamente... es necesario, o sea, hay posibilidades de hacer cosas, hay que tener voluntad política. Yo creo que es el punto. Avancemos un poco. Entonces, resumamos estos 3 puntos que vos has mencionado. El punto número 1 es información. Es información. Sin información no puede despertar a los papás. No puedo decir. Yo tengo que estar en condiciones de poder determinar qué escuela tiene qué resultados, digamos, y en función de eso. Punto número 3, en definitiva tuyo, yo tengo que poder actuar. Y para poder actuar, lo que necesito es dejar de gastar en la escuela que me mandan para poder gastar en la escuela que yo elijo. Sí, y ni siquiera el 100%. Dame el 80% y estoy hecho. La verdad que no parece un derecho de última generación, más bien parece una cosa emanada de la Asamblea del año 13. Parece una trivialidad. Francamente, estamos hablando de cosas que cualquier persona que vive en Occidente debería tener derecho a hacer, digamos. Si además de estas dos cuestiones fuera
posible asegurar que la oferta educativa no estuviera en manos de individuos que la esgrimen como un arma para resolver cuestiones de otro ámbito, afectando la cantidad de días de clase. Esas tres cosas tan sencillas deberían provocar un cambio muy importante. Totalmente de acuerdo, sería radical. Te pongo una figura interesante. Veamos frente al coronavirus. ¿Qué país se ha comportado de una manera absolutamente distinta? Para bien o para mal, pero distinta. Suecia. Con el hecho que no cerró básicamente nada y empezó las escuelas. Nunca se cerraron. O sea, no se cerró ni al comienzo. Si va a ser, cuando se juzgue la política de cada país, se analizará si lo que hizo Suecia está bien o mal. Daría la impresión que le está yendo muy bien en términos relativos con el diario del lunes, pero ese no es el punto. El punto es otro. Miremos cuál es el sistema educativo de Suecia. Suecia es el único, uno de los pocos, pero es el más fuerte, porque Holanda es otro país en el mundo que tiene un sistema de libertad educativa. En Suecia vos elegís, el Estado te permite elegir el colegio donde querés mandar a tus hijos y sencillamente le hace una transferencia. O sea, es libertad educativa con la imagen del voucher de Friedman, poco menos. Es muy interesante que sea el mismo Suecia. ¿Cuál es la lógica de esto? Puse a investigar un poco, me pareció muy curioso la relación entre los dos temas. Es la posición frente a la libertad del ciudadano sueco. La libertad es un activo muy importante, aun cuando parece muy extraño, porque parece un país socialista, pero de socialista desde 1994 no tiene nada. Esa es la realidad. Entonces resulta que Suecia, el país donde hay bonos educativos y vos decidís dónde envías a tu hijo, si a un colegio con fin de lucro, sin fin de lucro, confesional, no confesional. Esto pasa en las grandes ciudades, por supuesto en el Polo Norte, donde no hay mercado con escuelas públicas. Es el mismo país que no cerró los colegios y que básicamente es el país que creo que más libremente o con menor cantidad de restricciones se enfrentó al COVID. Pero lo que vos decís es exactamente la foto. Con los tres puntos que mencionamos te cambia la realidad por completo y ninguno de esos parece big deal. No parece nada como algo imposible. Edgardo, vamos a tener que cortar acá. Yo me voy a despedir haciéndote un pedido. No bajes los brazos, seguí abogando por estas ideas, tené paciencia, que algún día el sol va a salir para todos nosotros y te lo vamos a agradecer. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vos y seguimos también en lo que estás. Sí, señor. Sí, así debe ser. Muchas gracias. Hasta pronto.